buenas noches, bienvenidos. Feliz noche de lunes, de este lunes ya de mayo. Soy Ana Martini y creo en un país mejor. Como siempre decimos, la historia tiene matices. En la historia no todo es blanco y negro. La historia es este momento, este instante que ya se está yendo, que ya fue. Es la historia reciente, es la historia pasada y es la construcción también de ciudadanos y ciudadanas que trabajan, que luchan con ideas, con proyectos, con investigaciones, con ideales. Sobre todo con un sueño de llegar al país que queremos a través de esta cultura que nos une. Y hablando de cultura, hay algo muy importante que forma parte del Paraguay y que fundamentalmente somos también nosotros. Como sabemos, en el Paraguay estamos poblando una diversidad de seres humanos, una diversidad de culturas, diversidad de lenguas también. Por eso, más que nada, es imperativo el día de hoy pensarnos desde la diversidad, desde la inclusión, y por ello una disciplina como la antropología es absolutamente fundamental. Siempre lo ha sido. Pero el día de hoy, en el mundo de hoy, con estas migraciones tan importantes, que es cierto, también han existido siempre, solamente ahora tan visibilizadas y a la vez con opiniones tan polarizadas respecto a ellas, es indiscutible que la antropología es una disciplina que debe ser abordada constantemente para comprendernos y para comprender el mundo que vivimos y para comprender el Paraguay en el que estamos. Por eso hoy tenemos como invitada a una representante que nos enorgullece y que hace muchísimo tiempo ha trabajado en el Paraguay con la antropología, cuando en el Paraguay realmente la antropología era prácticamente algo totalmente desconocido, más todavía que una mujer se dedica a ello. Como recordamos, porque ya en estos programas, como siempre señalamos, hemos tenido a figuras señeras, a figuras destacadas, a figuras que hablan de la historia, pero que forman parte de nuestra historia. Por eso hoy nos acompaña Marilyn Renfeld. Marilyn Renfeld ha estudiado en los Estados Unidos, ha estudiado también en Paraguay y es máster en antropología. Tiene varias especializaciones, enseña en la Universidad Católica, dirige. Cosas que tienen que ver no solamente con la función absolutamente técnica de la antropología, sino con esa amplia función social que cumple. Tiene publicaciones muy variadas desde hace muchísimo tiempo y prácticamente la recordamos a ella, aunque es muy joven, desde la década del 70, trabajando, luchando, bregando por darnos la oportunidad de comprendernos a nosotros mismos. Talento y dignidad ella reúne y por eso es un gran honor tenerla a ella. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Marilyn. Buenas noches, querida Ana, gracias por tu concepto, pero la verdad que no merezco ni la mitad de lo que estás diciendo, pero muchas gracias y llena mi orgullo. Al contrario, gracias a vos por estar, por aceptar realmente pasar esta noche con nosotros, con todo el público que nos ve y sobre todo, aunque empecemos con este alfabeto, Marilyn, a mí me parece importante que la gente comprenda qué es la antropología. La antropología es el estudio de la cultura, ¿verdad? Siendo la cultura una de las tantas definiciones de cultura, ¿verdad? La manera de sentir, de pensar, de imaginar de un pueblo determinado, ¿sí? Aunque esa sería la antropología cultural, ¿verdad? Pero por supuesto existen otras ramas de la antropología, como la arqueología, que trabaja con los restos que quedaron de culturas ya desaparecidas, ¿verdad? Aquí en Paraguay se trabaja mucho con las urnas funerarias de los guaraníes, por ejemplo, ¿verdad? Esa sería una de las labores de rescate de la arqueología. Tenemos la antropología biológica, que en general estudia el desarrollo del ser humano desde los principios, ¿verdad?, hasta nuestros días, el desarrollo biológico.
Y finalmente la lingüística, ¿no? Que se dedica, como dice su nombre, al estudio de las lenguas, de las diferentes lenguas que existen en el mundo. Esas serían las ramas de la antropología, ¿verdad? Yo trabajo en la antropología cultural principalmente. ¿Y por qué te interesó la antropología y por qué dentro de la antropología cultural, Marilyn? Desde niña a mí me gustaba mucho viajar, me gustaba mucho conocer los lugares. Mi papá también, por suerte, era un enamorado de los viajes. Entonces íbamos por todo el país, ¿verdad? Él iba a pescar, iba a conocer lugares nuevos, íbamos fuera del país. Y entonces esa idea de conocer el mundo, creo yo que me llevó a interesarme por la antropología y por ir a estudiar afuera y luego venir a dedicarme al estudio de las otras culturas del Paraguay, fundamentalmente las indígenas, ¿verdad? Que como sabemos hay 20 pueblos indígenas en nuestro país, están también las culturas afroamericanas, ¿verdad? Aunque muy poco reconocidas lastimosamente. Y luego tenemos la cultura urbana, la cultura rural, ¿verdad? Entonces somos un país multicultural, multiétnico, como dice nuestra Constitución, ¿verdad? ¿Y cuándo fue la primera vez que vos escuchaste el término antropología? Una vez que estaba en la Universidad Católica. ¿Ya de grande entonces? Sí, ya de grande. Tuve una clase con el padre Meliá y por supuesto Meliá nos empezó a hablar de la antropología, ¿verdad? Y en ese momento estaba muy fuerte el tema de los H y del genocidio H. Mi compañero en la facultad era José Antonio Gómez Perazo. Entonces el padre Meliá nos dice, en Arroyo Morotí en este momento hay un problema serio de genocidio. Yo quiero que ustedes dos vayan a Arroyo Morotí, que era un lugar en Caguazú, y vean qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, como dos niños aventureros nos fuimos en un colectivo a la selva, ¿no? Y esa fue mi primera experiencia. Durante los años 70 fue Durante eso. los años 70. Y luego recuerdo que hubo un encuentro en el Centro de Estudios Brasileros, ¿verdad? Vino Así Egon mismo, Schaden, ¿verdad? Exactamente. Ahí ya vino Egon Schaden, estaba Meliá, estaba Chasesardi, estaban ya, luego vino el encuentro de Barbados, ¿verdad? La reunión de Asunción. Hubo mucho movimiento en los años 70 sobre el tema indígena sobre todo, ¿verdad? Por el problema serio del genocidio y la matanza de los indígenas que en ese momento estaba ocurriendo. Pero fue poco difundido en el Paraguay, ¿verdad, Marilyn? Sí, fue poco difundido, aunque el Centro Cultural Brasilero fue un lugar con el querido Livio Abramo, fue un lugar de mucha difusión de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Pero otra vez dentro de un grupo pequeño, ¿no? También José Antonio empezó a escribir en los periódicos, te acordarás sus notas, el diario los ayoreos, sí, sobre los H, ¿verdad? Sí. Y finalmente hubo una denuncia internacional contra el Paraguay por genocidio, ¿no? Entonces ahí el gobierno tuvo que promulgar la ley 904 que reconoce a los pueblos indígenas, que reconoce el respeto a sus peculiaridades y sobre todo su derecho a un territorio, ¿verdad? Cosa que no existía antes, ¿no? Y en el mundo se sabía más de ese genocidio lloreo probablemente que en el Paraguay, sí. Porque yo entiendo que ahora mucha de la gente que está escuchando es la primera vez que escucha esto. Así mismo. Pero también quiero decir que en el suplemento antropológico de la Universidad Católica, que Meliá era en ese momento el director, se publicaron muchísimos estudios y denuncias sobre el genocidio H, ¿no? Me siento yo muy honrada de ser ahora directora de ese suplemento por todo el bagaje que tiene, ¿no? La historia que tiene ese suplemento en nuestra historia cultural.
Vos estabas estudiando historia en la Universidad Católica. Estaba estudiando cualquier cosa que buscando. Ya, o sea, estabas prácticamente en el probatorio, Estaba digamos. en el probatorio, Muy bien. buscando qué me interesaba, ¿verdad? Y entonces, de tu camada, de tu grupo, vos fuiste prácticamente la única que va y se especializa en antropología, Marilyn. sí. Acá vino un profesor, Robert Smith, de la Universidad de Kansas, Sí. que vino también precisamente por el tema del genocidio H. Entonces, él me invita a ir a estudiar, porque yo le digo, yo quiero estudiar antropología, pero no tenemos en Paraguay. Entonces me dice, bueno, venga a Kansas. Y fui allá, conseguí una pequeña beca, hice de todo, ¿verdad? Cuidé gatos. Estaba en el restaurante de la universidad, limpiábamos vasos, limpiábamos platos, como hacen todos los estudiantes. Y de esa ¿no? manera te solventabas. Así mismo. Cuando vos regresás al Paraguay, ¿el INDI ya estaba? Sí, ya estaba el INDI, estaban todas estas instituciones, sí. Yo regreso en el 83. Sí. Y ya estaba el INDI, tenía una duración de 3 años por ahí, ¿verdad? Y en ese momento había como mucho interés. En este momento el INDI es una caja vacía. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué consideras vos que ocurrió esto? Porque creo que poco a poco los sucesivos gobiernos fueron perdiendo interés en el INDI. Y entonces quedó ahí con un pequeño presupuesto, con unos cuantos funcionarios que no tienen lo mínimo para trabajar, ¿verdad? Cuando que su función es muy importante porque es recuperar los territorios indígenas, mensurarlos y titularlos a las comunidades indígenas, ¿verdad? Esa es la función principal del INDI, pero no tiene fondos para hacerlo. Tampoco hay una política clara de parte del gobierno ni del Estado paraguayo en cuanto a las comunidades indígenas, ¿verdad, Marilyn? Ninguna. Es más o menos es como que lo dejamos ir, ¿verdad? Al inicio de 1900, en 1906, el gobierno paraguayo, el presidente era González Navero, dicta un decreto diciendo, bueno, el tema indígena es un tema de las misiones religiosas. Entonces dice, el gobierno cede a las misiones religiosas la labor de evangelizar a los indios, así mismo dice el decreto, ¿no? Entonces daba algunas hectáreas y cuadras de tierra para las misiones tanto católicas como protestantes, ¿verdad? La misión inglesa, por ejemplo, que está en el Chaco Central, recibió varias leguas de tierra, ¿no? Y entonces siempre fue eso, el Estado se lavaba las manos, decía, es una cuestión religiosa, ¿no? Entonces nunca se les dio, digamos, a ellos los derechos que les correspondían para ellos mismos autogestionarse. Hasta que viene esta ley, ¿verdad? Pero como decimos aquí en Paraguay, echa la ley, echa la trampa. Está la ley que reconoce la autonomía de los pueblos indígenas, está el capítulo 5 de nuestra Constitución Nacional que claramente dice todo lo que el Estado debe hacer con los pueblos indígenas y todo lo que nuestra sociedad le debe a los indígenas como reparación, ¿verdad? La devolución de sus tierras, el respeto a sus culturas, una educación intercultural, una salud intercultural adecuada, el respeto a sus creencias religiosas. Ese capítulo 5 es realmente una pinturita. El tema está en que es una letra muerta, ¿verdad? No se aplica. No se aplica. Y al legislativo tampoco hay un interés por parte de nadie. No. ¿O en algún momento hubo más o menos interés? Más o menos. Hay ahora un comité de pueblos indígenas, ¿verdad? Donde está el senador Rodríguez, Kencho Rodríguez. Sí. Y hay ahí más o menos, digo yo, porque a él le interesa el tema, a esta comisión de pueblos indígenas realiza reuniones, denuncias ante el INDER, ante el INDI, por desalojo o por apresamiento, ¿verdad?
Pero digamos, una golondrina no hace primavera. Los otros senadores y diputados, para ellos el tema indígena es indiferente. Es como que no existen. Es como que no existen. Y en algunos casos, algunos de ellos, como Penner, por ejemplo, que ahora se va, creo que Se está candidatando. para senador, me parece. Sí. No sé si viste el video en donde él se va con un cuatriciclón, alza a una niña indígena y empieza a dar vuelta como una diversión y terminan volcando, ¿verdad? Poniendo en peligro la vida de una niña indígena. Entonces, vos decís, ¿dónde está el respeto, verdad? Hacia una población. ¿O es que todos lo tomamos como payasitos, verdad? También duele mucho, Marilyn, ver en la ciudad de Asunción como en las esquinas, que anteriormente era infrecuente ver, prácticamente, y no solo en Asunción, también se ve en poblaciones del Gran Asunción, en las esquinas prácticamente niñas portando otros bebés que muchas veces son frutos de sus propios vientres, ¿verdad? Y sin embargo, no hay una reacción como yo siento debería haber de parte de la misma ciudadanía. Lo mismo creo que en la calle Artigas, que están, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo en condiciones deplorables. Sí mismo. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Qué ocurre con el INDI en ese caso? En este caso, el INDI se refugia en un cuartel y cierra las puertas. El INDI tiene su oficina en ese cuartel que está allí, ¿no? Sobre la calle Artigas. Y bueno, y un policía que cierran la puerta, ¿verdad? Y entonces los indígenas tienen que esperar afuera por días y meses a que sus problemas sean atendidos, ¿no? Sí, es realmente lamentable. Y más que eso, Ana, yo hice un estudio en Caaguazú sobre la incidencia de las drogas y el VIH en comunidades indígenas, sobre todo guaraní, ¿verdad? Y es muy alto el consumo de drogas en los jóvenes, fundamentalmente porque no tienen un futuro. Su cultura antigua ya no les dice mucho para poder vivir el futuro, ¿verdad? Y el futuro no existe para ellos porque no acceden a la educación, no acceden a la profesionalización. Por lo tanto, la única alternativa que existe es o ser peón ocasional en alguna estancia o trabajar pidiendo limosna en Campo 9, en Ciudad del Este, en Encarnación, en Filadelfia. Bueno, prácticamente no hay ciudad grande del Paraguay que no tenga este problema de la creciente urbanización de los pueblos indígenas, fundamentalmente porque están perdiendo rápidamente sus territorios. Claro. Claro, y hay una falta de reconocimiento por parte de todos de que eso debe ser restablecido, así, ¿verdad? Bueno, como se dan cuenta, este es un tema tan candente y tan importante para nosotros porque formamos parte de un mismo territorio. Todos estamos en el Paraguay, todos formamos parte del Paraguay y por lo tanto tenemos que tener un reconocimiento. Debemos este tema no solamente discutirlo, sino solucionarlo en la brevedad posible porque forman parte de nuestra identidad. Son culturas con nosotros en esta cultura. Vamos a un breve corte y volvemos enseguida. Volvemos a esta conversación tan interpelante e interesante con Marilyn Renfeld y estábamos hablando sobre la situación de los indígenas, de las culturas que están en el Paraguay y que en este momento prácticamente están en todas las ciudades fuera de Asunción y en Asunción en una situación de mendicancia. Y en el Paraguay prácticamente estamos como desconociendo nuestra propia historia. No sabemos de dónde venimos, no sabemos quiénes fueron los pueblos originarios, cómo se dio este proceso y por lo tanto desconocemos deberes y derechos hasta de nosotros mismos. Marilyn, hay algo que recién comentábamos y es que actualmente
la ciudadanía, no solamente de Asunción, sino también de otras localidades, al encontrar estas situaciones tan complicadas en las esquinas, en los semáforos, en las calles, toma acumula un sentimiento como de rabia, Ujú. justamente hacia ellos, muchas veces hacia los niños, hacia las niñas, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? Mira, en un principio, cuando esto comenzó digamos, hace 10 años, la gente decía, bueno, hay Xinjiang, y trataban de apoyarles, había una simpatía hacia los indígenas que venían a la ciudad. Resulta que ahora hay un nuevo fenómeno que es el de la drogadicción y la prostitución. Y entonces la ciudadanía ve eso y reacciona de una manera muy negativa hacia eso, ¿verdad? Porque bueno, obvio, uno tiene miedo, uno ve a niños y niñas, jovencitos, que vos le mirás la cara y te das cuenta que ni siquiera te reconocen, ¿verdad? Claro. Están absolutamente dominados por la droga. Es un tema muy serio. Y yo hice un trabajo con otra compañera, sobre indígenas urbanos. Y por ejemplo, en esa zona de la terminal existen cientos de lugarcitos pequeñitos, lumpanares, ¿verdad? Donde viven familias enteras, niños, niñas, en unas casitas con piso de tierra y tienen que pagar 20.000 guaraníes por día a los dueños de estas casitas para poder sobrevivir. ¿Y qué haces si no recolectas tus 20.000? Robás. Y entonces se vuelve toda una cuestión en cadena. Yo no sé por qué la Secretaría de la Niñez o el Ministerio de la Niñez no se ocupa de ese tema. Quizás sea muy grande, quizás sea una falta de recursos humanos, pero somos muchos los que con gusto podemos trabajar gratuitamente para poder asesorarles, ¿verdad? Pero hasta ahora eso no ha ocurrido. Yo esperaba mucho de esta ministra de la Niñez, pero tengo que decirte que me desilusionó en el tema indígena. ¿Es necesario, vos considerás, que se establezca una multisectorial donde se aborde este tema desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de la Niñez, desde el Ministerio de Educación, el INDI, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, y las universidades. Claro. ¿Verdad? Porque creo que tenemos mucho que aportar desde el ámbito de la academia, muchísimo que aportar. Y sería tan interesante poder colaborar en eso, ¿verdad? Pero hasta ahora eso no ha ocurrido. Pero entonces dejamos que el problema crezca hasta que nos va a explotar en la cara a todos y no vamos a saber cómo solucionar. Claro, y además perdiendo un valor y una riqueza tan importante como son las culturas, ¿verdad? Porque estos jóvenes a los que vos te referís ya no tienen un lugar a donde volver. No, ni siquiera a sus comunidades, porque ya están tan desarraigados, tan deteriorados. En un momento hubo una política del INDI, era arrearlos a todos, ¿verdad? Porque había una ministra de la mujer que decía había que juntarle a todos, de la niñez, perdón, y llevarles todo de vuelta, ¿no? Entonces era camiones del INDI y la fiscalía que iba y recogía cuantos niños, niñas encontraban en la calle. Muchas veces me pasó porque estaba estudiando el tema. Había niños que se llevaban en el camión y los padres estaban allí y estaban desesperados. ¿Dónde se fue mi hijo? ¿Verdad? Pero el tema era sacarlos de la ciudad para que nadie los viera, ¿no? Y por supuesto que les dejaban en su comunidad, les daban unos cuantos víveres para una semana y a los 20 días estaban todos acá de vuelta. Claro, ¿verdad? Claro. Entonces, claramente eso no funciona. Llevar el problema bajo la alfombra no funciona, claro. Sino que debemos enfrentarlo. Claro. Y creo yo también que los líderes y las lideresas indígenas están muy bien organizadas y ellas pueden ser un apoyo muy grande
en la búsqueda de la solución de estos problemas. ¿Y hay una organización que las reúne? Sí, sí, hay varias organizaciones de mujeres indígenas, guaraníes y también del Chaco. Por supuesto, también organizaciones más abarcantes como organizaciones nacionales de indígenas, que yo creo que se debe recurrir a ellos. Pero no hay un diálogo con el gobierno. No hay un reconocimiento tampoco por parte del gobierno de esas organizaciones. Hay un reconocimiento retórico. Ya. Y entonces hay un reconocimiento en el sentido de que se rememora el Día del Indígena o el Día de los Derechos Humanos, y entonces se los invita y hay como un refrigerio y se habla del tema y luego se acaba, ¿verdad? Pero una política clara a solucionar los problemas de tierra, de salud, de educación, no existe. El Ministerio de Educación tiene la Dirección de Educación Indígena. Yo fui su primera directora y la verdad que fue muy difícil levantar esa dirección por la falta de recursos, ¿verdad? Conseguimos algo, yo creo que empezamos a trabajar en la formación docente, de docentes indígenas, a elaborar materiales en lengua materna, ¿verdad? Pero ahora veo que eso se está como estancando. Veo con mucha alegría que ayer el ministerio designó una nueva directora de educación indígena, que es una profesora indígena del Chaco. Y le deseo el mejor de los éxitos y espero que ella pueda traer nuevos bríos, ¿no?, al tema de la educación. Pero sin duda, como vos señalás, también hay una necesidad imperante de fondos. Pero por supuesto. Claro, y eso genera que tampoco puedan cristalizarse proyectos que quizá son maravillosos y que están a disposición, pero se necesita fondos para ello. Exactamente. Yo creo que la ayuda internacional está atenta y abierta a estos temas, pero necesitamos nosotros digo en el sentido de nosotros como paraguayos, ponernos las pilas también. Las instituciones, espero que el futuro gobierno tenga un poco más de interés a estos temas, ¿verdad? Y que se puedan gestionar programas en estas áreas tan fundamentales, ¿no? Claro, porque vamos perdiendo de esa manera una riqueza que también redunda en beneficios económicos para el Paraguay. Exacto. Porque finalmente tener culturas tan diversas significa un movimiento turístico invalorable, Sí, sí. como vemos en otros países, ¿verdad? Sí. Y hasta eso nos está faltando en el Paraguay. Sí, nos falta muchísimo. También nos falta mucho la conciencia de que las lenguas, las 20 lenguas que se hablan en nuestro país, son una riqueza inmensa, ¿verdad? Que cualquier país del mundo está con muchos programas para recuperar las lenguas, para difundirlas. En la Argentina tenemos programas interesantes, en el Brasil, en Ecuador, prácticamente en toda América. Y nosotros tenemos una Secretaría de Políticas Lingüísticas con una ministra muy buena, con mucha buena voluntad, pero que no tiene presupuesto, ¿verdad? Sí. Están trabajando en una lengua, en la lengua guaná, en la recuperación, y están trabajando en otras áreas, pero no pueden abarcar todo porque no tienen los presupuestos necesarios, ¿no? Sí. Y eso que decís me llama la atención porque finalmente tanta gente atravesó la vida en el Paraguay sin haber escuchado nunca ni siquiera un término en otra lengua que no haya sido español o guaraní. Exactamente. ¿Verdad? Gente paraguaya. Exactamente. Cuando en realidad es una riqueza, como vos señalás. Sí, sí. Sí, y deberíamos tener música, deberíamos tener, aunque sea un vocabulario mínimo, por un interés hasta turístico, ¿verdad? Así mismo.
Y, digamos, nosotros tendríamos que enseñar en nuestras escuelas Claro. acerca de las diferentes lenguas indígenas, ¿no? Y eso, bueno, estamos lejos todavía de eso. Apenas estamos lidiando con el guaraní. Sí, sí. Y además, yo creo que es menester también reconocer qué poco sabemos de nuestra propia historia, Así es. ¿verdad? Qué Así poco, es. cuánto nos cuesta ubicarnos nosotros en nuestra historia, ¿verdad, Marilyn? Mira, hace 2 años atrás, recuerdo una anécdota, estaba yo en una comunidad nibaclé del Chaco y viene llegando el entonces, ya no recuerdo quién, porque cambian cada tiempo, presidente del INDI. Y llega el presidente del INDI con todas las camionetas y la parafernalia, ¿no? Y empieza el discurso oficial. Y el otro empieza a hablar en guaraní, y en guaraní, y en guaraní. Todos los indígenas se miraban así. Los nibaclés no hablan Claro. guaraní, no entienden nada del guaraní. Solamente entienden el castellano y el nibaclé. Y este señor no se enteró en la media hora que habló, no se enteró que lo que estaba diciendo no estaba entendiendo nadie, ¿verdad? Claro. O sea, a ese nivel de ignorancia llegamos y de parte de personas que deberían conocer muy bien con qué población trabajan, ¿no? Claro, sí. Es que no tenemos ningún mapa lingüístico en el Paraguay claro y al acceso de la educación, sobre todo de los chicos y las chicas que van a los colegios y las escuelas. Así mismo. ¿Verdad? Como tampoco tenemos un mapa claro de artesanía, a pesar de que el IPA ha intentado. Tampoco Sí. películas tan con que estemos más familiarizados. Es cierto, tuvimos esto último de Aramí Ullón y también Paz Encina, ¿verdad? Y sin embargo, nos falta todavía mucho para conocernos. Muchísimo. Mira, para mis clases, por ejemplo, yo recurro a los antiguos documentales que hacía Manuel Cuenca en Claro, Canal 9. exactamente. Que cada sábado él presentaba pequeños relatos sobre las poblaciones indígenas. Así mismo. Muy bien hechos, que por suerte ahora están en YouTube. Sí. Entonces yo tomo eso y los alumnos quedan encantados, porque una cosa es que vos le hables de los indígenas y otra es que le muestres un documental. Absoluto. Y en uno de esos programas fue la primera vez que mucha gente vio aquel baile, creo que de Erika Milé, Ujú. ¿verdad? Con me parece que eran los macá, Ujú. ¿verdad? Que justamente Manuel Cuenca mostró, pero es Sí, cierto, finalmente, como decía Roa Bastos, mucho de la filosofía estaba en la prensa en el Paraguay y probablemente una parte importante de la historia de nuestra memoria estuvo en estas investigaciones como las de Manuel Cuenca, Así ¿verdad? mismo. José Luis de Tone también. Así mismo. Sí, sí, lastimosamente, y no pasan a los colegios y las universidades con No, facilidad. lastimosamente no. Es todo un acervo cultural que está allí y que no aprovechamos. No aprovechamos para la enseñanza, porque que son herramientas buenísimas, ¿no? Si vos tendrías que dar alguna alternativa de solución rápida, como para que, digamos, en general el Paraguay reconozca el valor de todas las culturas que tenemos y sobre todo que se pueda propender a una solución en cuanto a la tierra, a sus derechos, a que su cultura siga progresando, viviendo y que se pase ese conocimiento. ¿Qué alternativa de solución vos encontrarías, Marilyn? Mira, recuerdo que una vez le escuché a un indígena mapuche decir: todo con nosotros, nada sin nosotros. Y creo que eso debe ser el norte, ¿verdad? No intentar ir de salvadores de los indígenas, que ya bastante daño hemos hecho, ¿verdad? Sino que escuchar a los propios indígenas, escuchar a las organizaciones, escuchar sus reclamos, comenzar escuchando y elaborando con los propios indígenas caminos de solución a sus problemas de tierra, a sus problemas de educación, de salud, que son realmente muy serios. Tenemos todavía tuberculosis en población indígena, ¿verdad? Cosa que uno piensa que, bueno, ya eso está ocurrió erradicado en el siglo pasado, ¿no? Y entonces yo creo que fundamentalmente para mí la clave está en trabajar con las organizaciones
con las comunidades, escuchar sus reclamos y trabajar apoyándoles en lo que ellos consideran que es su camino, ¿verdad? Siempre respetando su autonomía y su cultura. Claro. Qué importante es eso que decís, porque lo mismo pasa con las mujeres, ¿verdad? Muchas veces se habla de nuestros derechos, pero no se nos llama a nosotras. Entonces eso es reconocer también que el otro tiene el mismo valor y que tiene sobre todo el derecho inalienable, así como nosotros, de decir cómo desea ser tratado. Así mismo. Mira, justamente eso. Hace poco había una reunión con organismos internacionales y realmente me llamó la atención. Estaban hablando del tema de la mujer en Paraguay y eran todos hombres los que estaban sentados allí. Yo decía, pero esto no está bien, algo está fallando aquí, ¿verdad? Sí. Quizás fue una coincidencia, bueno, vaya a saber. Pero el tema es que tan claramente demuestra, ¿no?, cómo otros hablan por nosotras. Sí. Sí, y con las culturas pasa también lo mismo. Bueno, nosotras como mujeres somos también una cultura. Ahora que dijiste esto de los mapuches, recuerdo que a una chamana, Lucerinta Carrumim, ¿verdad? A la cual yo tuve la oportunidad en un documental escucharla en la Argentina, una de las mapuches que justamente señalaba eso, cómo ella podía poner su palabra para contar la historia de hace mucho, decía ella. Y cómo debía ser escuchada, ¿verdad? ¿Qué necesidad hay realmente que los seres humanos tengamos la capacidad de reconocer al otro en el mismo valor que uno? El Papa Francisco dijo que antes que la empatía era la compasión, porque en la empatía uno establecía una corriente de simpatía con el otro, en cambio él le daba el valor a la compasión, al hecho de ponerse en el lugar del otro, pero trabajar juntos para transformar su realidad. Así mismo es. ¿Verdad? Y eso es lo que llamamos la interculturalidad, la empatía y el diálogo entre culturas, ¿verdad? Eso es principalmente lo intercultural, sí, ¿no? Sí. Que fue tan denostado últimamente, ¿no? Absoluta. Y qué importante esto que decís, Marilyn. En un encuentro que tuvimos hace un tiempo, hace como 3, 4 años, participó Bernarda Pessoa, ¿verdad? Bernarda Pessoa Torres, que es también una lideresa muy importante. Y dijo algo que a mí me llegó, dijo, para nosotros el lugar, es un lugar sagrado donde están enterrados nuestros padres y nuestras madres. Y yo no le pude enterrar a mi madre en un lugar y de noche viene y me habla. Y yo siento que viene y me habla porque justamente quiere estar en su tierra. Y uno puede tener diferencias culturales, pero el amor hacia los padres, el amor hacia los hijos, ese calor, ¿verdad?, que nos da la proximidad, ¿verdad que es el mismo, Marilyn? Exactamente. Es que somos todos los seres humanos, desde Levi-Strauss, que tanto insistió, ¿no?, en que somos una misma cultura, tenemos una misma mente, no hay una mente primitiva, una mente civilizada, todos somos iguales, todos sentimos, pensamos, reaccionamos, ¿verdad?, con peculiaridades, pero finalmente somos seres humanos, ¿no? Qué importante es eso. Bueno, con esta frase nos vamos a un breve corte. Qué importante todo lo que nos señaló la doctora Marilyn Renfeld. Todos somos seres humanos. Enseguida volvemos. Volvemos con Marilyn Renfeld en esta charla que se está yendo tan rápido porque llegamos realmente al último segmento. De tanto hablamos, de tanto que nos preocupa, nos ocupa, nos duele y que esperamos en la brevedad una solución de todos quienes dirigen el Paraguay, de toda la ciudadanía también, porque finalmente todos somos responsables por todos. Marilyn, y ahora en esta última parte me gustaría que nos cuentes cómo es ser antropóloga en el Paraguay, una antropóloga mujer. ¿Cómo es? No es fácil. ¿Cómo fue? No fue fácil, no fue nada fácil. Hubo mucha resistencia, pero ahora siento que esas cosas ya están superadas, ¿verdad?
pero llevó su tiempo, muchas amarguras, muchas desilusiones, pero también muchas cuestiones buenas, lindas, con los alumnos, con la gente que se acerca, con la maestría que dirigí, ¿verdad? Con gente que trabajó muy bien, que hizo tesis hermosas, ¿verdad? Con el suplemento que trabajo, que me da mucha satisfacción porque son artículos muy valiosos los que publicamos, pero no fue fácil. Yo recuerdo, vengo de Estados Unidos y bueno, con toda la felicidad y quiero plantear hacer una maestría, ¿no? Y en la Universidad Católica, Hilde Silvero, Hilde Ignacio con Silvero. muchas ganas me decía, sí, vamos a hacer, Marilyn, hagamos. Muy bien. Pero después yo no sabía que había cierto indigenismo masculino instalado que creía que yo debía pedir permiso, ¿no? Fue muy interesante, me invitaron a una sala, no voy a decir dónde, unas 10 personas ya de bastante edad, y me empezaron a decir, pero ¿qué se le ocurre a usted hacer esto sin preguntarnos? ¿No? Yo me sentí, la verdad, que como en un juicio, ¿no? Pero fue una experiencia buena. Aprendí a morder los labios y a seguir adelante. Por suerte soy bastante terca, ¿no? Así que bueno, uno supera los obstáculos, pero decir que todo está bien, que yo nunca sentí un problema de género, etcétera, sería mentir. Pero tampoco así lo trágico, ¿verdad? Pero sí hay que ser dura y sí hay que tener un grupo de apoyo, porque solas no podemos, ¿no? A mí me sirvió mucho el grupo de apoyo de amigos y amigas que tengo, que fueron como conteniéndome, ¿verdad? Pero creo que eso es muy importante. Porque si no, la soledad se siente mucho. La soledad es mortal. Yo creo que es lo peor que te puede pasar y pienso mucho en la doctora Susnik, ¿verdad? Branka Susnik. Branka Susnik. Yo escribí sobre ella varios artículos y trabajé sobre sus escritos, sus cartas, y se notaba una gran soledad, ¿verdad? Sobre todo por el rechazo que había de la sociedad masculina, del Ateneo y de todos estos grupos guarañólogos, ¿verdad? Que monopolizaban el conocimiento, ¿verdad? Exactamente, y que prácticamente un día ella escribe, además era genial su sentido del humor. Me invitaron a dar una charla no sé si era algo del Ateneo Guaraní, no sé qué. Y voy y les hablo del primer hombre americano y qué sé yo. Hablé por 45 minutos, pero la verdad creo que no entendieron una palabra de lo que dije. Era muy simpática la doctora en ese sentido. Pero también ella finalmente encontró su grupo en la Sociedad Científica del Paraguay. El doctor Bollino, Bertoni, ¿verdad? Muchos, el doctor Pusineri, por supuesto, el papá de Adelina, gente que le apoyó y que le dio también ese soporte, ¿verdad? Guillermo Tell Bertoni era el que escribía las cartas al ejército pidiendo permiso para que ella haga sus investigaciones, pedían, qué sé yo, montura, pedían tiendas contra los mosquitos y cosas así, ¿verdad? Una lista muy larga. Que es muy lindo leer eso, sobre cómo se hizo antropología en los años 50 en Paraguay. Y a mí me emociona mucho leer esas cartas y leer esos informes y escribir sobre eso. Y sobre todo esos nombres que vos mencionás, qué gente tan destacada, gente formada y además de una clase social privilegiada en el Paraguay, que uno se pregunta ahora si en este momento no es también tan necesaria la emergencia de personalidades como esas que den apoyo a las ciencias sociales, que den apoyo a los proyectos, así, ¿verdad? Estamos muy huérfanos de eso, muy huérfanos, es cierto.
Es como que nuestra sociedad se ha vaciado un poquitito de conocimiento, ¿verdad? Se ha vaciado, yo creo, de esas líneas que anteriormente las encontrábamos en los clubes, en las sociedades científicas, en las fundaciones, que eran, digamos, casi formaciones naturales, que venían también de los colegios, las universidades. Parece que la educación también nos ha limitado mucho, ¿verdad, Marilyn? Sí, yo creo que hay sociedades como, por ejemplo, la Sociedad Científica del Sí, Paraguay, que está trabajando con mucho, que lleva todavía adelante, sí, sí, muchísimo, sobre todo con su presidente actual, el doctor Eric Caballero, sí. ¿verdad? Trabaja mucho con los jóvenes, hicimos una feria sobre las mujeres en la En la ciencia ciencia, leí, exactamente. Entonces, creo que hay lugar, hay como nichos pero son importantes, pocos, ¿verdad? son muy pocos, Y es solo pero en hay que aferrarse a y ellos. solo en Asunción Y todavía, ¿verdad, solo en Marilyn? Asunción, yo lastimosamente no conozco en otras ciudades. Supongo que Encarnación tiene también bastante fuerza en el sentido cultural, pero la verdad que conozco poco. Fue muy interesante ese encuentro, vi, de formación, ¿verdad? De las niñas, Ay, sí, ¿verdad? Con fue amor a la ciencia, ¿verdad? hermoso, estaban interesadísimas en los arcos, en la flecha, en los juegos de los niños indígenas, ¿verdad? Yo me emocioné mucho, me gustó mucho, porque les encantaba y jugaban con las muñequitas de los indígenas, cosas para niños, ¿verdad? Sí. Pero que creo que fue un encuentro intercultural muy valioso. Qué bueno sería llevar también a otros lugares, Exactamente, ¿verdad? creo que sí. Porque muchas niñas y muchas mujeres no saben seguramente que pueden ser científicas y que eso Exactamente. es lo que les gusta y que a eso se quieren dedicar, Yo creo que sí, yo creo que sería bueno llevarlo a ciudades del interior. Vamos a hablar con el profesor Eric, a ver ¿verdad? si se puede Y hacer. también algo importante traer de allá, ¿verdad? Así Y que se mismo, produzca esa auténtica así interculturalidad mismo. cara a cara, ¿verdad? Claro que sí. Marilyn, ¿qué te queda vos pendiente en la vida por hacer? Mis nietos, ¿Así? sí, espero que alguna vez mi hija me dé muchos Ah, nietos. Eso es lo que me queda pendiente. eso te interesa. Ah, sí, mucho. Qué bien. Y decime una cosa, entre esa joven, que cuando escuchaste la palabra antropología del padre Bartomeu Melia a esta, ¿soñaste que llegarías hasta acá? ¿Pensaste? No, nunca, nunca, nunca. Siempre me veía como, qué sé yo, no sé, voy a ver lo que hago. Más bien haciendo trabajo de campo, pero no incursionar en la academia, por ejemplo, ¿verdad? Eso me dio, esa formación me dio la Universidad de Kansas, ¿verdad? Y fundamentalmente la Universidad de Boston, porque ahí tuvo una profesora, guía, Suti Ortiz, que fue, digamos, me encaminó mucho hacia el trabajo científico. Creo que es importantísimo para nuestros jóvenes viajar al exterior, ir afuera, estudiar. Esta becal, por ejemplo, y todas estas becas, creo que es muy valioso. Hay que salir, hay que ir a formarse. Uno puede tener las bases en la Universidad Nacional o en la Católica, pero salir un poco del Paraguay, respirar otros aires, es fundamental, creo yo. Y es importante la investigación en el Paraguay, Marilyn. Así mismo, la investigación y la publicación. Eso es lo que hacemos desde el CEADUC, ¿verdad? Con el suplemento antropológico, tanto investigación como publicación. Porque muchas veces los jóvenes investigan, pero no tienen dónde publicar sus investigaciones, ¿no? Y ahí sí encuentran un espacio como Sí, para por hacerlo. supuesto, está abierto a todos los que quieran participar. Y de fuera de Asunción, de las ciudades fuera de Asunción, reciben también investigaciones. Sí, Hay otros centros de sobre investigación. todo, por eso dije Encarnación, sobre Porque ahí hay una todo filial de la Universidad Católica de Encarnación. Hay una filial de ahí y también una alumna nuestra, ¿verdad? Desde Pedro Juan Caballero, ¿verdad? También desde Pedro Juan y desde Encarnación estamos recibiendo... Del Chaco todavía nada. Sí, sí, muchísimo. Hannes Kalich es un lingüista chaqueño, ¿no? Que siempre está publicando, sí, publica libros, sí, sí.
El Chaco sí. Qué bien, entonces el Paraguay en general se está moviendo, solamente es necesario que se sepa, ¿verdad? Exactamente, que se sepa. ¿Y vos cómo estás viendo esa difusión? ¿A través de redes, en plataformas? A través de redes, yo creo que ahora con YouTube y con las redes sociales, con el Facebook, Instagram, uno puede ir publicando cosas. Ahora, por ejemplo, estamos con mi hija trabajando con un apoyo pequeño del FONDEC en digitalizar todos los suplementos antropológicos de los años 60 en adelante. Algunos que ya están viejitos, ¿no? Bastante deteriorados, tratar de salvar eso y ponerlos en una página web. Me parece que eso es fundamental, porque entonces va a haber un acceso más amplio a todo el conocimiento, claro, porque, no solamente en una biblioteca. Claro, ¿verdad? Actualmente es solamente físico. Solamente físico, claro. Tienes que ir a la biblioteca de la Católica. ¿Cuántos ejemplares más o menos hasta ahora? Son como, en general son unos 75 ejemplares de cada año. Son casi 75. Casi son 60 años. ¡Qué bárbaro! Sí. ¡Qué bárbaro! Entonces todo eso están digitalizando, están en este proyecto de digitalización. Sí, sí. ¡Qué bien! Ahora, si vos tuvieras que dar un mensaje, Marilyn, un mensaje al hoy y un mensaje al futuro del Paraguay, desde tu lugar de mujer, de científica, ¿verdad? De destacada, sobre todo profesional, que has abrazado esto de la antropología en un momento en que el Paraguay prácticamente desconocía y que lastimosamente hasta ahora poco se conoce, ¿verdad? Porque no todos tienen la oportunidad de valorar a una mujer como fue Branka Susnik, ¿verdad? A la cual vos reconociste. Bueno, queremos que nos dejes un mensaje, que dejes ese mensaje al futuro. El mensaje fundamentalmente es estudiar, llegar a la universidad para los jóvenes, ¿verdad? Profesionalizarse, capacitarse, y el mundo está abierto para todos. Realmente lo que nos hace falta es llegar a la universidad y buscar becas, buscar otros horizontes. Creo que el Paraguay necesita, los jóvenes paraguayos necesitan salir al mundo y ver otras perspectivas. No quedarnos solamente con lo nuestro, porque a veces este país ahoga y es bueno salirse un poco para mirar desde afuera. ¿Y los jóvenes indígenas? Y los jóvenes indígenas, para mí es la educación el futuro, ¿verdad? El futuro es una educación de calidad y pertinente para los pueblos indígenas. Creo que ese es el camino para los jóvenes. ¿Y cómo vos ves al Paraguay dentro de 50 años? Ese Paraguay que soñás para esos nietos, para esas nietas. Veo un Paraguay realmente diferente, un Paraguay sin corrupción, un Paraguay más democrático, un Paraguay donde todos tengamos las mismas posibilidades y no solamente una élite, ¿verdad? Que alcanza a cierto nivel de educación y que luego hay una educación mediocre, prácticamente degradada hacia la gente con menos recursos. Una educación verdadera, de calidad para todos los niños y niñas de nuestro país. Ese es el país que yo quisiera ver en 50 años. Bueno, creo que solamente gracias, Marilyn, por esta una hora que se fue tan rápido, ¿verdad? Pero esperamos tenerte de vuelta. Y bueno, como ustedes se dan cuenta, ese deseo que ella acaba de dejar para dentro de 50 años, a ese deseo me sumo. Restan, huelga, cualquier otro comentario. Soy Ana Martini. El próximo lunes espero encontrarnos a las 10 de la noche aquí por Canal América y de la mano de esta inmensa personalidad, de este ser oracular que nos mostró un futuro tan soñado, creo, en un país mejor. Buenas noches.